aventurero, padre, consejero, guía mayor, todos aquellos que componen este sagrado ministerio llamado Club de Aventureros. Quiero darte un saludo histórico porque hoy, por primera vez en el mundo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se celebra el Día Mundial del Aventurero. Que todo niño y toda niña que compone este ministerio está incluido en esta gran celebración. Así que quiero desearte muchas felicitaciones en tu día, hoy 15 de mayo. Que Dios continúe dirigiendo este ministerio, que nos ayude a caminar por la senda del bien. Y recuerda, aventurero, que por amor a Jesús siempre haré lo mejor. Nuestro mensaje positivo de hoy. Si Jesús está en tu barco, ¿por qué temes? Hay momentos en la vida que tenemos miedo, pero ponte a pensar. Si Jesús está en tu barco, Jesús permitiría que tu barco se hundiera donde Él estaría y tú. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Buenas noches, queridos hermanos. Qué rico estar nuevamente aquí, nuevamente en una sociedad de jóvenes que últimamente hemos tratado de que por la ayuda del Señor poder lograr llevarlas a cabo. ¿Saben? Es un gozo poder compartir con ustedes estas programaciones y espero que esta noche no sea de excepción. Pero para poder comenzar, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por este día y esta semana que nos permitiste, Señor. Y ahora que vamos a comenzar esta programación, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el invitado especial en esta noche y que en el nombre de Jesús podamos llevar gozo, paz y un aliciente especial para todos aquellos que nos escuchan a través de las redes. Gracias por todo lo que nos permite. Gracias porque perdona nuestras faltas, Señor. Y gracias porque nos haces aceptos delante de ti. Lo rogamos todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que disfruten. Las cosas que
Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya. Buenas a todos, mis hermanos que nos están escuchando en este momento. Vamos a abrir la palabra para compartir unos minutos, algunos versículos y poder compartir algo de la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña oración. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das en esta hora de estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo pedimos no por nuestros méritos, sino los méritos de Jesús. Amén. Quiero hablar en estos minutos que tengo acerca de la misión que tienen los jóvenes en este tiempo que les ha tocado vivir. La misión que tenemos como iglesia. Esto no es cualquier tiempo. Estos son los tiempos finales. Estamos viendo, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo. Y como iglesia tenemos una misión particular. Y quiero usar como base de partida lo que Jesús dijo en Mateo 24, 37 y 38. Jesús dijo: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose hasta el día que entró Noé en el arca. Jesús comparó los tiempos finales con los tiempos de Noé. Así que si yo puedo entender la misión de Noé, voy a poder entender la misión que Jesús nos ha encomendado a nosotros en este tiempo. Y esto es bien importante porque nadie en la iglesia está exento de esta misión. Y en especial los jóvenes tienen el peso de esta misión. ¿Por qué yo digo los jóvenes? Porque los jóvenes tienen una influencia, tienen un grupo de personas a su alrededor que muchas veces los adultos no lo tenemos. El joven está más receptivo. Cuando digo el joven me refiero a los jóvenes, ¿verdad?, que comparten, ¿verdad?, con nuestros jóvenes, los jóvenes de la universidad, los jóvenes de todos lados de la escuela. Tienen una mente abierta y hoy
más que nunca. Los jóvenes están buscando nuevas cosas, ya no se conforman con lo que papi y mami me enseñó de política, con aquel. Los jóvenes están buscando. Esto es bueno, pero también ha sido un problema en el asunto espiritual, porque ha habido un pensamiento muy general de lo que es Dios, que si es una luz, una fuerza, ¿verdad? El ateísmo, porque aunque muchos no declaran que son ateos, pero realmente no tienen una creencia en un Dios como tal. Entonces nuestros jóvenes, ustedes jóvenes que escuchan, tienen el privilegio y tienen la misión de poder ayudar a estos jóvenes a que ellos puedan entender, ¿verdad? Quién es Dios, cómo es Dios. Y Jesús dejó escrito que estos tiempos iban a ser como Noé, porque en los tiempos de Noé estaba ocurriendo lo mismo. En los tiempos de Noé la situación no era, ¿verdad?, la mejor situación. Así que me gustaría que fuéramos por un momento a Génesis 6 para que veamos cuál era la condición de en aquellos ¿verdad?, en aquellos tiempos. Génesis 6, 1 al 6 es un paréntesis que se abre dentro de la genealogía de Adán. Si leemos Génesis 5, vamos a ir viendo la genealogía de Adán hasta Noé. Pero se abre este paréntesis para que podamos entender los tiempos que se estaban viviendo. De hecho, voy a mejor ir a Génesis 5. Vamos a ver parte de la genealogía. Vamos a verlo. Vamos a ir a Génesis 5 y vamos a leer en el 29 porque quiero que veamos mejor los antepasados de Noé. ¿Quiénes fueron su padre, su abuelo, su bisabuelo? Quiero que veamos. El versículo 21 comienza diciéndome que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Sabemos que Enoc fue la persona que Dios se llevó al cielo. Sigue diciendo el 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que ya vemos aquí que el bisabuelo de Noé era Enoc. Matusalén fue su abuelo y Matusalén ¿verdad?, engendró al papá de Noé. Y vemos que Noé, si nos dejamos llevar Enoc, si nos dejamos llevar por otros versículos de la Biblia, Enoc predicaba sobre el juicio en su tiempo. O sea que el bisabuelo de Noé ya estaba predicando sobre el juicio, la segunda venida de Cristo, porque los tiempos eran difíciles. Eran tiempos bien complicados, aquellos tiempos de Noé. Era una maldad que nosotros no tenemos ni idea. De hecho, a veces pensamos que esta gente andaba con taparrabos, con pieles de oveja, y esta gente a nivel tecnológico, a nivel de ingeniería, estaban adelantados a un nivel que no tenemos ni idea. ¿Sabe? Ellos construían, las construcciones de ellos eran construcciones para admirar. No pensemos que esta gente vivía en cuevas, no. O sea, esta gente estaba demasiado adelantados. Bueno, tan adelantados que vemos que esos conocimientos que tenían ellos fueron los que usaron los egipcios para construir las pirámides, lo que construyeron, que todavía hoy la ciencia no sabe cómo los egipcios pudieron construir las pirámides. ¿Sabe? Ellos pueden tener ideas, hay teorías, hay hipótesis, pero no lo saben. O sea, esta gente tenía una mente, ¿sabe?, tan amplia, tan grande, que hicieron maravillas. ¿Sabe? Por eso esta sociedad avanzó tanto. Recuerden que esta sociedad venía muy cerca de Adán. De hecho, cuando Enoc nace, Adán está vivo. Cuando Matusalén nace, todavía Adán estaba vivo. O sea, Adán muere unos años después de cuando nace Matusalén. Así que miren lo cerca que estuvo Adán de Noé, que llegó hasta su bisabuelo. Proseguimos. Dice entonces el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. El 25 dice, vivió Matusalén 87 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Lamec fue el papá de Noé. Y le adelanto que Matusalén murió en el año que vino el diluvio. Así que Matusalén llegó hasta el año del diluvio. Y dice el 27 que fueron todos los días Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo.
y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y este era el versículo que yo quería llegar. Noé, cuando nace, Noé nace con una misión. Su papá sabía por qué Noé había nacido. Su papá sabía que Noé iba a ser un libertador. Esto no fue como que de momento Dios cogió de sorpresa e hizo un anuncio, no. Recuerden que Enoc era un profeta, su bisabuelo. Y estoy seguro que ya se había profetizado desde cientos de años antes que iba a venir un libertador. Cuando nace Noé, Lamec tenía la seguridad que su hijo iba a ser. Esto demuestra que esto eran personas que estaban luchando, que estaban predicando, personas que estaban trabajando por la sociedad y por el nombre de Dios. Y Noé dice que iba a ser el que le iba a aliviar las cargas. Iba a aliviar, ¿verdad?, el trabajo. ¿Por qué razón? Porque la tierra estaba llena de pecado. No estamos hablando de un trabajo físico. No estamos hablando de una tierra que estaba maldita porque sembraban un árbol de fruta y tardaba 100 años en crecer. No. La tierra estaba maldita por el pecado. La maldición que trajo Caín, ¿verdad?, y Adán, pero especialmente Caín, esa maldad de Caín y de su familia hizo que la tierra, vivir en la tierra fuera un problema como tal, hermano. Y Noé iba a ser el libertador como tal. Y yo le traigo esto porque en estos tiempos que estamos viviendo, Jesús dijo que iba a ser como los tiempos de Noé. Así que nosotros vamos a tener una misión muy particular y parecida a la de Noé. Entonces, porque a veces hacemos énfasis que estos tiempos en relación a la maldad son como los de Noé, y eso es correcto. Pero a veces se nos olvida que la misión de Noé también fue nuestra misión, o es nuestra misión. En términos espirituales, tenemos que hacer una labor como la que hizo Noé. Entonces me gustaría ahora que veamos el paréntesis que abre Génesis 6 para nosotros poder ver cómo era la maldad en el tiempo de Noé. Génesis 6:1 dice que acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Cuando aquí dice hombres, se refiere a los descendientes de Caín. Y esto yo le he hablado otras veces con ustedes, algo que ya sabemos. Aquí son los descendientes de Caín. Recordemos que desde los tiempos desde que Caín salió, ¿verdad?, del Edén, él comenzó a hacer ciudades. Comenzó a hacer, ¿verdad?, a crecer su familia. Vino la poligamia. Y eso se menciona en Génesis 4, se menciona acerca de la poligamia. Se menciona también, ¿verdad?, de descendientes de él y lo que hicieron. Y comenzó esa maldad a crecer y a crecer, pero sin embargo los hijos que siguieron de Adán, a través de la descendencia de Set, se mantuvieron aparte. Ellos vivían en las montañas allá arriba, ¿verdad?, apartados, pero cuando siguió creciendo la población, ¿verdad?, en términos geográficos, pues la tierra se hizo pequeña y esos grupos comenzaron a acercar, esos dos grupos se acercaron. Y los hijos de Dios se fijaron, que es lo que dice el versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Así que esos dos grupos que se mantuvieron separados ahora se mezclan. Comienzan a mezclarse. Esto ocurrió antes de Noé. O sea, Génesis 6 es un paréntesis de lo que estaba viviendo la tierra cuando Noé llega, ¿verdad?, al escenario. Esto ocurrió muchos años antes, cientos de años antes de que Noé naciera. Pero entonces, cuando Noé nace, lo que hay es una mezcla. Ya no habían dos grupos, sino una mezcla. Y si usted quiere saber cómo fue esta mezcla, analicemos cuántas personas se salvaron. De las millones de personas que habían, solamente Noé y sus hijos, sus esposas y las esposas de sus hijos fueron las que entraron en el arca, 8 personas. Ahora, ¿dónde estaban los hermanos de Noé? ¿Por qué los hermanos de Noé no entraron en el arca? ¿Por qué los tíos de Noé no entraron en el arca? Su papá ya había muerto. Su papá murió primero que Matusalén. O sea, que Matusalén tuvo que enterrar a uno de sus hijos, que fue Lamec. Pero ¿dónde estaban los otros descendientes de Matusalén? ¿Por qué esa gente no entraron al arca con Noé? Porque ellos venían de un linaje
que era un linaje que seguía al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya se habían corrompido. Ya esa mezcla había ocurrido. Y todos esos descendientes, todos esos familiares de Noé se habían mezclado con los hijos, con las hijas de los hombres. Entonces dice el versículo 3, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que Dios le dio a la humanidad 120 años de vida, no al individuo, sino a la humanidad, porque no estuvo 120 años predicando. Entonces dice el versículo 4 que había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos gigantes eran los hijos de Dios, era la descendencia de Set. Y dice que, y también después que entraron los gigantes, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Estos gigantes, que eran los descendientes de Adán, que eran los descendientes que venían del linaje de Set, cuando se mezclan con las hijas de los hombres, y nacen estos gigantitos, ¿verdad? Los hijos de estos gigantes y estas mujeres, nacen ya en un hogar mezclado entre conocimiento de Dios y no conocimiento de Dios. Y dice que fueron grandes por varias razones. Estos hombres tenían un potencial en su mente que no lo tenían las otras personas. Eran hombres dotados de un poder mental que no lo tenían las otras personas. Y por eso dice que fueron hombres de renombre, fueron hombres que hicieron grandes cosas, pero lamentablemente la hicieron para el mal. Fueron hombres que hicieron las cosas mal. Dice el versículo 5, y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. O sea, en otras palabras, los seres humanos, para cuando nace Noé, la gente lo único que pensaba era en hacer lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Era una maquinación completa, al punto de que no había respeto hacia las esposas, no había respeto hacia las propiedades. Si una persona le interesaba el edificio que tú habías construido, te mataba y lo cogía. Esa era, si le interesaba a tu esposa, te mataba y se quedaba con tu esposa. O sea, lo que había era una sociedad totalmente pervertida. Todo se había pervertido, adoración para ídolos paganos, la maldad cada día crecía más. Por eso es que cuando Noé nace, su papá dice que Noé iba a ser la persona que le iba a aliviar de nuestras obras. Eso es lo que dice Lamec. Este nos aliviará de nuestras obras. ¿De qué obra? De las obras de maldad que habían en el planeta en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el designio, todos los planes que hacían los seres humanos era maldad, maldad, maldad y maldad. La pregunta es, ¿cómo está nuestro mundo hoy? ¿Es un mundo mejor que aquel mundo? ¿Cómo está el asunto de la avaricia? ¿En qué piensan hoy los seres humanos? ¿Piensan en las cosas espirituales o están todo el tiempo pensando en la maldad? ¿Qué mal pueden hacer? ¿Qué maldad me invento? ¿No salen todos los días nuevos estilos de maldad, de asesinatos? ¿No vemos cómo se ha corrompido y pervertido lo que es el matrimonio? Este asunto del casamiento entre personas del mismo sexo, hermano, es una señal. O sea, ¿cómo, sabe, los gobiernos que 10 años atrás veían el matrimonio como algo santo, instituido por Dios, hoy los gobiernos ya lo están viendo de otra manera? ¿Cómo los gobiernos han sacado a Dios? Y no pensemos que un gobierno meta a Dios, eso es unión de iglesia-estado. No, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Unión iglesia-estado es cuando la iglesia se beneficia del Estado y el Estado se está beneficiando de la iglesia. Pero un gobierno que trata de basar sus leyes, como fue en el pasado, trataban de basar sus leyes en lo que Dios decía, era un gobierno que por lo menos podía impulsar algo más de moralidad. Pero hoy no vemos eso. Hoy los gobiernos lo que han hecho es, al contrario, irse al lado extremo y dejar al lado lo que es moral. Entonces comenzamos a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, esto ha cambiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú, joven? ¿Cómo tú vas a trabajar? ¿Qué influencia tú vas a tener en esos jóvenes que te rodean, que no tienen tu pensamiento, que no han conocido la bendición que tú has conocido? Pues mira, tú tienes la oportunidad de comenzar a enseñarle a tus amigos que te rodean
lo que dice la Biblia referente a lo moral, referente a lo que debemos hacer. Porque si no, muchos de esos jóvenes que nos rodean, a ti que te rodean, cuando Cristo venga se van a perder. Pero Jesús te tiene a ti como un Noé. Eres el Noé del año 2021. ¿Cómo tú vas a predicar? ¿Cómo tú le vas a llevar un mensaje de esperanza? Y no solamente un mensaje de esperanza. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que enseñarle lo que la Biblia dice relacionado a lo moral para que puedan entender entonces lo inmoral de este tiempo. Porque si una persona no sabe la versión correcta de lo que es moral, no va a entender entonces lo que es la inmoralidad. Pero cuando tú le enseñas lo que la Biblia dice referente a lo moral, referente a los mandamientos de Dios, a lo que Dios espera de nosotros, entonces los jóvenes van a comenzar a ver, las personas que nos rodean van a comenzar a ver lo que es inmoral. Te voy a contar algo sencillo. Hace un tiempo atrás, posiblemente 2 años, 3, no recuerdo, estuve dialogando de momento en esas conversaciones esporádicas que surgen en los trabajos con un compañero. Y comenzamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Un tema que no es usual, no es un tema que la gente quiere escuchar, pero comenzamos a hablar de eso. Y yo le cité algunos versículos, lo vi pensativo. Varios días después me lo encuentro y me dice, ¿sabes que seguí buscando en la Biblia? Y él no es que vaya a una iglesia, él no es que sea una persona que busque de Dios, pero tenía una Biblia en su casa y comenzó a buscar información sobre los diezmos. Y me dijo, ¿sabes que me convencí de que eso es real? Y que debemos dar el diezmo. Él no asiste a ninguna iglesia. Él no he visto que ha hecho una entrega de querer entregar su vida a Dios. Pero en una conversación esporádica, montamos un tema de la Biblia. Él buscó más información y está convencido de que los diezmos hay que darlos. De esa manera, tú y yo podemos seguir en conversaciones esporádicas. No se trata de que tú te pares a predicar. Conversaciones esporádicas con la gente que nos rodea. Tratar de plasmar la verdad. En un almuerzo, estás con varias personas. De alguna manera, en cualquier tema que surja, tú puedes poner algo que tenga que ver con lo que Dios quiere de nosotros. Y créeme, joven, que los jóvenes que te rodean te van a escuchar. Porque los jóvenes están ansiosos de conocer. Ya llega una edad donde uno pues no busca tanto conocimiento, pero los jóvenes están buscando son conocimientos, son esponjas. Así que, joven, aprovecha la oportunidad que Dios te ha dado. Que tú seas el Noé del 2021. Que tú puedas enseñarle a las demás personas que te rodean lo que Dios quiere de nosotros. Que tú puedas ser un instrumento como Noé, que en medio de una sociedad totalmente pervertida, si habían millones de personas, ¿qué por ciento representaban 8 personas en millones? 0.0000001. Eso es lo que Noé representaba en la sociedad. Y ese 0.00000 fueron los que entraron al arca. Pero durante 120 años Noé habló y habló. Que seamos los Noé de este tiempo. Que podamos hablar, que podamos enseñar, para que otras personas conozcan la verdad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos las gracias porque tú nos has permitido escuchar tu palabra. Nos has permitido, Señor, leer versículos que nos hablan del pasado, pero nos hablan de cómo en el futuro ese pasado se va a repetir. Yo te pido que tú nos ayudes a ser los Noé de este tiempo. Que tú bendigas a los jóvenes de la iglesia de Corozal, los jóvenes que nos escuchan, para que ellos sean los Noé de hoy. Que por su influencia, muchos jóvenes que los rodean, muchas personas que están a su lado, puedan conocer de ti, puedan conocerte y puedan ser salvos el día que tú vengas. Bendícenos, mi Dios, en esta hora y que tu paz esté con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga.